Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 7 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que Panamá recuerda los 46 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Un día también en el que el presidente Cortizo anuncia que se reunirá con el presidente Petro en la ONU para tocar el tema de esta crisis migratoria. Médicos de la MOAX anuncian paro de 48 horas de advertencia. Todo en un día en el que Colombia revuelta. La Corte Suprema de Justicia pide la detención de Arturo Char, uno de los miembros importantes de uno de los grupos económicos y políticos más importantes de la costa caribe colombiana. Esto en vísperas de elecciones. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy, jueves 7 de septiembre del año 2023. Una fecha histórica en el calendario de nuestra nacionalidad. Deme unos minutos y le hablo sobre esta fecha y su importancia en este país. Pero antes, Fernando, para los profetas del desastre, permítame leerle esta noticia que aparece en la página del Metro Libre, en la página número 10. Economía. Esto es de hoy. El periódico de hoy. Permítame, Fernando, leerle un pedazo de esta noticia, producto de la periodista Jessica Calles, que escribe este artículo. Y dice así: más de 50 empresas exportadoras de Chile y más de 110 importadores de 17 países de América Latina están reunidas en Panamá, participando del Encuentro de Negocios LATAM 2023, evento que busca promover y diversificar el comercio entre empresarios en la región. Natalia Arcos, dice la periodista, directora internacional de ProChile, de la entidad que organiza la actividad, indicó que para las ruedas de negocios se tienen programadas unas 550 reuniones, de las que esperan proyectos no menos de 20 millones de dólares. Esto está ocurriendo, no allá en el cráter de la Luna, está ocurriendo. Y hay una foto muy hermosa de la ciudad de Panamá, que pone la periodista. Me gustó, la foto me gustó. Esta es una buena noticia que estamos en este momento. Esto es para los profetas del desastre. Ahora le hablo de ellos también. Pero hoy, Fernando, se cumple una fecha importante en América Latina, en nuestro continente, en el mundo, porque un día como hoy, en la sede de la OEA, el presidente de los Estados Unidos, James Carter, y el jefe de gobierno de la República de Panamá, general Omar Torrijos, firmaron los documentos de los tratados del Canal de Panamá, incluían el Tratado del Canal de Panamá, sí, y el Tratado de Neutralidad. Esos documentos que se firmaron ese día pasaron diversos procesos de ratificación. Uno en la República de Panamá, con un referéndum que se realizó el 23 de octubre del año de 1977. En ese referéndum, 507,000 panameños dijeron que sí, 245,000 que no. Hubo 65-30 de votación. Panameños que votaron que no a los tratados, pero se impuso el sí en ese domingo 23 de octubre del 97. Los Estados Unidos ratificaría esto por sus procedimientos constitucionales, que era la aprobación del Senado, que lo hizo en dos procesos. Uno, en dos votaciones. Uno que arrancó el 16 de marzo del 77 para la discusión del Tratado de Neutralidad, y dos, el 18 de abril del mismo año, que lo hizo para el Tratado del Canal de Panamá. En ese proceso de ratificación y en este plebiscito, Panamá entró en una discusión. ¿Se acuerda de ese plebiscito? ¿Cuántos años tiene usted? 7. Pero usted es un hombre que estudia historia. Nosotros éramos parte del equipo de General Torrijos que veríamos el problema interno. Los negociadores nuestros eran un equipo de alta mano, de alto nivel, capitaneados por ese gran panameño, Rómulo Escobar Betancur. Estaba don Aristides Rollo
Nicolás Ardito Barleta. Nicolás Ardito Barleta, nuestro amigo Adolfo Ahumada, estaba el Omar desaparecido Jaén Suárez. Cano, Omar Jaén Omar Jaén Suárez, Suárez. Edwin Fábrega, gente brillante. Y un equipo de panameños y panameñas. Estaba también Diógenes de la Rosa, Dios mío. don Diógenes, el eterno don Diógenes, Ese. y otros muchos panameños participaron de ese equipo, negociador. Entonces, hay gente que manejábamos acá el frente interno. La importancia de este evento trascendía, porque este fue una de las primeras y más poderosas armas de negociación y de restablecimiento de las relaciones con América Latina hecha por ese gran presidente de los Estados Unidos, James Carter. En la ratificación de los tratados se introdujo una enmienda, la enmienda de Concini, que intentaba desnaturalizar los acuerdos y que fue corregida para lo que los que siempre hablan con las verdades a media, en la carta que el presidente Carter enviaba al Senado. En la segunda votación se introdujo como parte de los tratados que esto de la intervención no era unilateral. Y entonces recuerdo que el debate giró en torno a la discusión jurídica de que este era el paraguas del Pentágono. Lo reconoció Torrijos, pero que en la intervención no dependía de los Estados Unidos, solamente desde el punto de vista jurídico. Cuando lo quisieron intervenir, Fernando, no utilizaron el Tratado del Canal de Panamá, aquella invasión de 1989. ¿Por qué es importante esto? Porque a 23 años del año antes de comenzara el siglo, muchos panameños intentaron desmeritar lo que había hecho Omar Torrijos y el presidente Carter. Y utilizando argumentos, me recuerda mucho a esto que tú estás viendo en la discusión de la mina, y se opusieron a ello hace unos meses o años, no sé, me recuerdo, don Mario Galindo, uno de los grandes intelectuales panameños, reconoció el carácter de la visión estratégica de Omar Torrijos. En aquel momento, nosotros teníamos un gobierno militar. Usted lo puede catalogar de dictadura, usted lo puede calificar como quiera. Era un gobierno que asumió la conducción. Eso sí, le digo al abogado, ahora le digo el nombre, Franceschi, la crisis más profunda de nuestro país ocurrió en ese 68, cuando tuvimos dos presidentes, ¿o no se recuerda? En el 48. Y nosotros hemos tenido crisis más profundas. profunda, Nosotros 49. no tenemos una crisis de gobernabilidad en este país. No. No la tenemos. En los últimos 30 años no hemos tenido. Entonces, hemos tenido un crecimiento sostenido. ¿Pero qué le quiero decir de esto? Bueno, técnicamente, cuando votan a Eric Arturo del Valle, tuvimos dos presidentes. Bueno, Que fue que Estados Unidos esa fue la arrojó siguiente sobre crisis. eso. Que fue lo que importante. desembocó en la Y que desde el la invasión. momento de posinvasión hemos vivido la estabilidad política más larga de nuestra historia. Y se mantiene hasta hoy. Y eso fue posible porque la transferencia que arrancó en el 79 devolvió el control de nuestras áreas, de los puertos particularmente. Nosotros éramos un país con dos océanos y vivíamos de espalda a los océanos. Esta visión estratégica de Omar Torrijos bajo su conducción, y fue producto de una lucha generacional, nos llevó a la ruptura, a la desaparición de la colonia que existía en el corazón, en el medio de nuestra patria. Entonces, esta permitió el desarrollo acelerado, después de que pasa a total control nuestro, de las fuerzas productivas nacionales. Permitió el uso y la conversión de una estructura, de una industria, un complejo industrial militar. Lo hemos pasado al desarrollo de un complejo industrial portuario de comunicación mundial. Eso es lo que se celebra en el día de hoy. Y eso se hizo gracias a la acumulación de fuerzas que el país dio en la lucha anticolonial, al apoyo internacional y particularmente de los presidentes de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, de Colombia, el presidente López Miquelsen, Oduber de Costa Rica, Manley
de Jamaica. Jamaica, primer ministro, y el mundo internacional Sí. a la que nosotros recurrimos y al apoyo militante de los países en África, en Asia, que luchaban precisamente contra el colonialismo. Bajo la jefatura de Omar, bajo la dirección de la Guardia Nacional de ese momento y su Estado Mayor, bajo la dirección política de quienes apoyábamos este proceso de descolonización, se dio el jaloneo más importante. A muchos impacientes le parecía 23 años una eternidad. Hoy ni se acuerdan de esos 23 años. ¿Ah? Bien, esto es lo que hoy se conmemora, el esfuerzo de una nación. Por eso que cuando veo esta foto que vi de la periodista, me llena de orgullo. Cuando usted mira la ciudad de Panamá y le pone los mapas de la época colonial, se dará cuenta de los avances enormes que hemos hecho en la construcción de esta nación. Todos los panameños y panameñas, de todas las creencias y de todos los partidos, hemos ayudado a la construcción de esto. Así que no se deje arrastrar por esa teoría de la crisis global, de la crisis general, de la más profunda crisis, porque lo inventan. ¿Okay? Estamos discutiendo un problema minero, lo vamos a resolver. Hay gente que quiere llevar esto a una confrontación política electoral. Sí. En la historia nuestra han fracasado. Yo no veo el pueblo general. No, el pueblo en Panamá siempre ha sido un pueblo sensato. Yo, por ejemplo, pienso en los miles de trabajadores que perderían sus empleos. Yo no sé si los abogados, estos penalistas o acostumbrados al debate jurídico, se les ocurre pensar cerrar la mina mientras ellos comen y los obreros que no comen si los despedimos. Son miles, 40,000 para ser exacto, que perderían sus empleos. En un país de esta naturaleza, nosotros, Fernando, eso es un golpe mortal a la economía. Eso sí generaría la crisis que ellos quieren. Pero creo que se va a imponer la sensatez. Y creo que vamos a aprobar eso. Ahora le hablo un poco sobre eso. Pero esta es la fecha. Quería traerle eso como una de las noticias más importantes. Mire lo que se está produciendo en Panamá en esta reunión. En Panamá está ocurriendo cosas importantes. Mire ahora lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Voy a comenzar por México, Fernando, porque ayer se reveló los resultados de la encuesta que nuestro amigo canciller, el canciller Marcelo Ebrard rechaza contundentemente y denunció antes que dieran los resultados que no lo dejaban entrar, que no entraron sus delegados, que le pegaron a su representante y no apareció. Y en la mañana de hoy rumores de que él correrá bajo otra forma. Xochitl Gálvez, mucho más audaz, le dijo: Ebrard, aquí te esperamos. Dice Ebrard que no había visto esto desde la época del PRI. Mire usted, ¿se habrá dividido Morona o no? Lo sabremos más adelante. Porque de aquí a las elecciones hay 9 meses. Mire las consecuencias. Nosotros tenemos elecciones en 9 meses. Y aquí ha habido participación y discusión, pero si se va a dividir o no, es prematuro para saberlo. Lo cierto es que mientras esto está ocurriendo, se ha estremecido México. Esta es la noticia de México hoy. 39% en la encuesta sacó Claudia. Yo les dije a ustedes que Claudia iba a ganar. Y no porque tenía una bola de cristal, sino porque ella es la preferida del presidente López Obrador. López Obrador, el manipulador de todo este proceso. ¿No? Sí. La competencia, por primera vez en la historia, será contra 2 mujeres. Será entre 2 mujeres, perdón. Por un lado, la intelectual de la burguesía intelectual mexicana, que es extraordinariamente brillante. No vamos al César lo que es de César. Si hay algo que usted tiene que admirar, ese intelecto mexicano, ella es una científica, para que usted sepa. Es una mujer, si usted la ve en su análisis, muy sosegada, muy sosa. Hace política. Sí, ella no tiene carisma. Entonces, esa es su principal defecto. Virtud y defecto. Sí. País de Pero en la política es emoción.
El que no lo entienda así no sabe lo que es la política. La política es emoción. Nada que yo diga y que no me nazca del corazón y que sea verdadero e interpretado por el lector. Entonces ella es una científica muy comedida en su lenguaje, es alcaldesa con experiencia política, pero esta es su prueba de fuego. La segunda es Xochitl Gálvez. Ella, la Claudia, es de padres, de abuelos judíos. Tiene un gran intelecto. Xochitl Gálvez es de origen indígena. Mucho más abierta, mucho más... Para que le voy a dar dos frases de Xochitl Gálvez. Dice ella: no quiero rateros, ni huevones, ni pendejos a mi lado. Ese es el lenguaje que normalmente usa ella. Dice, y Xochitl es un nombre que significa en el nombre indígena flor. Sí, flor. Sí, Flor, sí. en el lenguaje En náhuatl. 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 Ella, mucho más llena de energía. Este es el enfrentamiento entre dos mujeres con dos personalidades diferentes. Esto que indica que México va a tener una presidente por primera vez Por primera vez en la su historia. A menos que salga un tercer candidato. Que ya no Pero tiene- ya la amenaza de verdad produce una ruptura en la unidad monolítica que aspiraba el señor presidente mexicano, que a partir de este viernes va en un avión privado, no va a viajar en boletos comerciales como lo hace cuando va a los Estados Unidos. Ahora va a alquilar un avión. ¿Te acuerdas que él vendió el avión? Él vendió el rifó, avión. qué sé Bueno, yo, pero hizo todo un lo- escándalo hace un con ese bingo. avión. Lo cual a mí me pareció una pendejada. Una estupidez. El presidente va a alquilar un avión, va a hablar con Petro en Colombia en el fin de semana y de ahí parte hacia Chile a la conmemoración de los 50 años del brutal golpe de Estado de Augusto Pinochet, y dice en una forma provocadora que no va a pasar por el cielo peruano, va a dar la vuelta, no sé cómo lo va a hacer. Bueno, Va a dar para no ser rechazado por la presidenta peruana. No creo que ella haga eso. No creo que la presidenta de Perú haga eso. Pero él lo dice para esa importancia. Entonces ella va a participar y me recordó inmediatamente en el golpe que le dieron a Salvador Allende, que se conmemora el 11 de septiembre, precisamente 50 años y 22 años, Fernando, del brutal atentado a Nueva York y a Washington, ¿te recuerdas? Claro, hombre. En la misma fecha. El golpe en la que el 40% de los chilenos piensa que la culpa la tuvo Salvador Allende. Pero un golpe que fue instrumentado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La evidencia de los Estados Unidos nos indica claramente cómo ellos intervinieron y cómo financiaron a los huelguistas, a los camioneros. AT&T, básicamente. Y cómo llegaron. Te debe estudiar Chile para que usted vea. Bueno, es que Salvador Allende era un desastre de presidente. Sí, que también el tipo es que era un desastre. No, y además completo. llegó con 30 y algo por ciento. Es decir, tú no puedes hacer grandes reformas con tan poco porcentaje de Y victoria. Fernando, Fidel Castro Se se pasó pasó un un mes en Chile, en una abierta provocación a los sectores que no eran socialistas. Un mes Un mes. dando discursos por todos lados radicales, más allá de lo que había madurado. Y esto provocó lo que provocó. Y al final del día, llega a un Chile del presidente, a que asistirán algunos presidentes de América Latina, dividido. Un Chile dividido casi a la mitad. Y con la oposición que no va a participar en los actos. Fíjense los problemas que tiene Chile. Esta es nuestra América. Bueno, es que ese es el golpe. Los golpes de Estado generalmente provocan eso. Alguien que termina la fiesta diciendo que le fue bien. Entonces, en el marco de todo esto que está ocurriendo, le quiero añadir algo a las noticias que ayer le di. ¿Se acuerda que le hablé sobre Cuba y esta supuesta red de tráfico humano para llevar
cubanos a pelear en Ucrania a favor de Rusia, ¿se acuerdan? Mercenarios. Bien, déjenme darle otro análisis que tenemos ya. El gobierno cubano, si usted lee el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, usted se da cuenta que ese comunicado no habla de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Sí. Los que se envían contra su voluntad a la guerra. No habla de ellos. Al final no fue lo que hicieron en Angola, pues. Y esa es la principal objeción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vuelos de Moscú a La Habana directo, por Aeroflot, están llegando a Cuba. Y de Cuba salen soldados cubanos que van a Bielorrusia, se estacionan en Bielorrusia. Y desde allí ya hay información de soldados cubanos que no quieren pelear en Ucrania. Y de jóvenes que estando en Rusia, se lo han capturado, que hablan inglés, para meterlos en Rusia. Y ayer hablaron por televisión. Entonces esto, que ya se iba a saber público, Cuba lo que hizo fue abortarlo, diciendo que ellos estaban buscando una red. Yo les pregunto a ustedes, 70, 80, 90, 100 personas pueden salir del aeropuerto de Cuba con pasaporte ruso sin que le pongan el sello de salida. Y que sin que el gobierno... o que sin que el gobierno lo sepa. Eso no pasa. Se entere. La única forma que pasa es si usted se tira al mar. Entonces, desde ayer, las cadenas internacionales están reportando cómo es que está operando esto. Y conociendo a Vladimir Putin, las salvajidades que está haciendo en Ucrania, y la dependencia de Cuba de los aportes de petróleo y de gasolina que hace Putin, Putin no tiene ningún escrúpulo en montar esta operación. Ninguno. Y tampoco el régimen cubano. Usted recuerda cuando en Angola la lucha interna estaba dividida. Recuerdo porque en esa época nosotros estábamos consiguiendo el apoyo del dirigente máximo del MPLA. En Angola los aviones cubanos salían de La Habana a Guyana y de Guyana a Angola para reforzar a la fracción que apoyaba en esa época la Unión Soviética para luchar contra la otra fracción que apoyaba a la República Popular China. Bueno, y Sudáfrica. Y esta intervención, ayer las cadenas internacionales estaban transmitiendo imágenes de esto. Y esto es un problema grave, muy grave. No es ahora de la magnitud que cuando yo leí el comunicado de las Relaciones Exteriores de Cuba, se los hablé ayer, me llamó la atención la actitud antirrusa. Pero es que el escándalo es internacional. Sí, ya. Es internacional. Y la idea de los nuevos dirigentes de Rusia era aparentar que norteamericanos que hablan inglés estaban trabajando para Rusia. Cubano-americano. Sí. Bueno, cubano-americanos, pero son americanos. Sí, sí. Así como hay internacionalistas que han ido a pelear a Ucrania contra Rusia. Bueno, entre ellos el ex candidato presidencial ecuatoriano. Entonces, en el marco de esto, se aparece en Kiev el secretario de Estado de los Estados Unidos, anunciando una ayuda de $1.000 millones. Y hay ahora una nueva ola, porque todo esto ha creado una nueva situación internacional. Y usted se ha fijado que Cuba en todas las votaciones ha votado neutral con respecto a las acusaciones de lesa humanidad. Cuando usted habla de crímenes de lesa humanidad, no hay espacio, Fernando, para ser neutral. Que tú captures niños ucranianos y los lleves cautivos a Rusia. Eso es un crimen de lesa humanidad. Ahí no hay que tener ninguna posición neutral. Ahí se está cometiendo un crimen contra los niños, contra los padres y contra el Estado de Ucrania. Bien. Esto está en desarrollo. En paralelo a eso, en desarrollo, las declaraciones del Papa Francisco con respecto a Rusia, en la que dice la gran madre patria, ustedes que viven en esa grandiosa gran patria, la gran patria rusa, alabando. Estas declaraciones han generado
una serie de conflictos, sobre todo porque el Papa ha sido claro en plantear su desacuerdo con la guerra en general y en particular con la ucraniana. Y este comunicado generó y sigue generando noticias e incluso la reacción airada del candidato del libertario argentino, Javier Milei, que dice que este Papa es comunista. Yo no creo que sea ningún comunista. La derecha siempre lo ha catalogado como eso. Sí, pero creo al final del día que fue un error el Papa Francisco, a quien yo admiro profundamente. Fue un error político de él, el texto de ese comunicado. Fue un error. Porque en un momento como este, no se puede andar con paños no se puede andar con paños y tibios. menos con unos rufianes como esos. Y menos con esa gente. En el marco de todo esto, Fernando, la situación de Colombia se enreda y el problema migratorio se convierte en un problema muy grave. Y el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ya tiene concertada una reunión con el presidente colombiano, Gustavo Petro, en Nueva York, en el marco de las reuniones de Naciones Unidas. Que es una vergüenza arranca que la el reunión 19. tenga que ser en Nueva York y no pueda ser en Bogotá o en Montería o aquí en Panamá. Para efectos de la República de Panamá, es una falta de respeto del presidente, porque el presidente panameño lo ha invitado aquí. Él faltó de aquí a Costa Rica y saltó a Panamá. Ahora nos vamos a reunir en Nueva York. Digo, nos vamos a reunir porque el presidente de la República representa a todos los panameños. Y vamos a discutir el tema de migración. Tema de migración que se encuentra empantanado por el mirar para otro lado del presidente Petro. Y en tratar de ignorar el tema porque el tema pone al manifiesto el fracaso del régimen de Venezuela y el control del crimen organizado de Venezuela y de las fronteras en el Pacífico del territorio colombiano. Entonces, él ha rehuido esto porque toda la territorialidad de la frontera colombiana a la selva, el Darién, está controlada por el crimen organizado y particularmente por el cartel del Golfo. El cartel del Golfo. Entonces, esto es un problema serio, pero celebro que esto se haya dado. Pero hay también noticias halagadoras y a su vez hay otras noticias preocupantes. Fíjese la que le voy a dar. Usted recuerda que se está dando la reunión de la ASEAN, la Asociación de Asia-Pacífico, ASEAN, que ahí participan Vietnam, Laos, Camboya, está Filipinas, está, yo lo puse por aquí, está Vietnam, Singapur, Tailandia, Laos, Brunei, Birmania y obviamente Indonesia. En esa reunión, y Australia, el primer ministro de Australia y el primer ministro de China hicieron una parte en el medio de la reunión para hablar y cortar las diferencias que hay para hablar de comercio, de seguridad y temas importantes para calmar la tensión. Me pareció que la reunión del Anthony Albanese y el primer ministro Li Chuan en Yakarta fue una reunión importante. El primer ministro chino viajará de ahí para la reunión de la India en Nueva Delhi. El presidente Biden, que también va a viajar, se le hizo la prueba del COVID y salió negativa, y es probable que el presidente esté viajando a partir de hoy en la noche hacia allá, porque sería el líder del G20 de mayor importancia, no estando Rusia, pero no estando China, no estando Putin, el líder máximo que va en esa reunión. Claro. Y la India ahora, que constituye uno de los elementos más importantes en el nuevo comercio que se está abriendo, mientras está produciéndose un problema. ¿Por qué China hace esto ahora? ¿Usted recuerda cuando la gente, los que hablaban en RT, los rusos y los que hablan en los canales estos de Venezuela, y Pan TV, compañía, de los sur, que hablaban de la caída del dólar, del desastre del dólar? Bueno, el dólar se ha fortalecido y esto ha producido una devaluación del yuan, una devaluación del rublo
y un elevamiento del valor del dólar. El dólar. El primer golpeado en nuestra región, Argentina, que reconvirtió una parte de sus reservas en yuanes. Oh, Y al devaluarse, ¿qué les pasa a ese yuan? perdió. Perdió 90 millones ayer. Esto lo hizo el candidato presidencial. Fíjese lo que está pasando en Argentina. Por eso cuando uno va a hacer decisiones económicas, debe dejar al lado las leguleyadas y mirar la economía como es, con sus leyes. Y cuando se trata de proyectos que tienen alto nivel de técnica, entonces uno busca especialistas. Uno no busca un abogado porque está hablando de geología. Sí. No, ni que está hablando de agua subterránea, que no sabe nada de eso, que son especulaciones de él. Pero las tira como cosas geniales. Entonces, en esta nueva situación que se crea, los Estados Unidos y el mundo intenta buscar, ayer las bolsas, con la decisión de Putin de seguir utilizando y de Arabia Saudita, de seguir utilizando el petróleo como arma ante la caída del consumo, ellos subieron los precios. ¿Qué se va a producir? Una mayor caída del consumo, claro, y van a bajar los precios. Sí. Entonces, esta situación mundial nos alerta a nosotros, Fernando, aquí en Panamá, que la economía es lo que tenemos que cuidar, ¿o no? Así mismo es. Es lo más frágil y lo más difícil de recomponer. Observe nuestra región, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, que es un desastre, Colombia, que va rumbo a eso, la región centroamericana, Cuba, Haití. Entonces, quedamos, países aquí moviéndonos, en un clima de alto nivel de incertidumbre. Mire, anteayer, el miércoles, los Estados Unidos iban a lanzar un misil intercontinental que no lleva ojivas nucleares, pero que puede llevarlo, y le estaba planeado, y le avisó a Rusia que lo iba a lanzar, que lo lanzó con éxito. ¿Qué le estaba diciendo? Que te puede alcanzar en cualquier momento. Nosotros tenemos tecnología para darle a ustedes, y eso se lanzó desde California. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Cualquier error nos puede llevar a un desastre. Sí. Entonces, en Panamá, lo que no podemos darnos es de todo lo que hemos construido por este discurso de fatalismo, con este discurso de crisis. Nosotros somos uno de los países más admirados fuera de aquí. Por todo el mundo menos por los panameños. Entonces, no debemos caer en ese error, porque lo hemos construido, lo construimos con el esfuerzo de todos, exacto, sin demagogias. Si usted quiere ver esto, mire, les di la fecha del Tratado de... Porque nosotros caímos en esta discusión cuando estamos discutiendo los tratados Torrijos-Carter. Y esa devolución, esa eliminación del complejo industrial militar norteamericano provocó, post-invasión, el crecimiento sostenido más alto de la historia y la estabilidad política más alta de nuestra historia. Esto deja que estamos contentos con lo que estamos diciendo. No, hay cosas que hay que resolver. Así es. A la vuelta, vamos a hablar de todo esto, de la agenda nacional, de lo que está pasando en el debate minera, de lo que está pasando en la política y en la economía. Porque el tema, en la economía, ayer cayeron las bolsas, cayó el valor del cobre, cayó el valor de oro, y subió el petróleo. Eso es preocupante. Así es.